¿Cómo están todos? Mi nombre es Roger Roja. Vamos a hacer un curso de Prosper para ver cómo para aprender a manejar. Vamos a tener como objetivo iniciar un modelo de Prosper, ingresar los datos del fluido PVP, calcular el desplazamiento del sistema IPR y VLP, crear el análisis de la curva de desempeño del pozo, exportar la curva VLP a un simulador. Planeamiento: se tiene un pozo vertical perforado a un yacimiento de petróleo con datum de 800 pies. Se realizó la toma de registro para determinar la propiedad de yacimiento y prueba de presión para propiedades del fluido y determinar el daño skin. Datos PVT disponibles: razón de solubilidad, gravedad del API de petróleo, gravedad del gas, salinidad del agua, impureza. Pozo vertical, completación del pozo, con datum de yacimiento de 8000 pies, gradiente geotérmico de 0 a 70 y de 8000 a 200 temperatura que hay en el fondo. Dato de yacimiento, modelo IPR, presión de yacimiento, temperatura de yacimiento, corte de agua, relación del gas, petróleo, permeabilidad, espesor, radio del hoyo, factor de daño skin. En el planeamiento tenemos como objetivo, se pide al ingeniero de yacimiento proveer la siguiente respuesta: tasa de petróleo si la presión del cabezal es de 250 libras. ¿Qué sucede si se reduce a la mitad? ¿Qué sucede si se duplica? Y generar la curva de desempeño del pozo. Y por último, exportar la curva VLP a un simulador numérico. Bien, entonces nos vamos al Prosper. Entramos. Aquí lo vamos a dejar todo como está porque ya están los datos que necesitamos, no necesitamos cambiar nada. Vamos a dejarlo todo aquí como está. Ponemos done y nos vamos. Ingresamos al dato PVT. Aquí tenemos 400. Y entonces aquí tenemos aquí tenemos 30 de API 30, aquí 0.75 y aquí 8000 partes por millón. Aquí lo dejamos como está, apretamos down. Entonces encontramos aquí como el pozo es vertical, van a ser iguales los datos, ¿no? Y nuestro pozo llega hasta 8250. Aquí lo dejamos esto así y entramos nuestro cabezal. Vamos a Tuli. Aquí eductor. Esto está a una profundidad de 8000 estaban, ¿no? Y los datos 7800. Aquí es 3.992. Aquí
y 0.0018. Ahora nos vamos, Kexi, revestidor. Ponemos en 8000, pesa que es 8200, ¿no? Aquí el radio es de 8.3. Y aquí es 0.0018 también. Lo dejamos en 1, apretamos down. Nos vamos al segundo. Nos vamos acá. Aquí es 0 y la temperatura que tenemos en superficie es 70 y en 8200. La transferencia de calor es 8. Presionamos down y en el último ya nos da los valores. Apretamos down, volvemos a apretar down y ya está aquí. Está todo lo que necesitamos. Entonces aquí vamos a introducir los datos para calcular la curva IPR. Vamos a utilizar el modo Darcy. Vamos a introducir daño a mano. Aquí me dice que de 4000 libras. Y aquí nuestra temperatura es de 200. Y aquí el 0. Y aquí ya lo tenemos los datos. Input data. Según ya se nos pone en verde. Aquí está la permeabilidad. La permeabilidad que era de 150. El espesor es 100 pies. Validamos y nos dice que los datos son válidos. Aquí nos pide el daño skin y el daño skin es de 2, como decían los datos. Validamos y ya está toda nuestra pestaña tan en verde, ¿no? Ahora ya podemos calcular nuestra curva IPR, que nos indica que el yacimiento está 23.600, nos dice, ¿no? Ya tenemos la curva IPR. Finalizamos. Damos down y comenzamos a hacer nuestros cálculos. Sistema 3 variables. La primera pregunta nos pedía qué pasaba si estaba a 250, ¿no? Libras. Continuamos. Y aquí lo dejamos nomás
Volvemos a apretar continuar. Calculamos. Y nos dice que para 250 libras, 10.900 barriles. Y una presión de fondo fluyente de 2.640. Si queremos ver gráficamente, apretamos clon. Y aquí nos sale, esta es nuestra curva IPR. Y esta es la BLP. Finalizamos. Ya hemos, ponemos mine. Entonces la otra pregunta la siguiente pregunta era qué pasaba si reducimos la mitad y qué pasaba si lo duplicamos. Entonces volvemos a sistema 3 variables, volvemos a poner los datos. Continuamos. Aquí ponemos aquí qué pasa si le ponemos 225. Aquí qué pasa si 250 y qué pasa en 500, ¿no? Continuamos y calculamos. Aceptar. Para 125 tenemos 11.800 barriles y una presión de 2.500. Para 250 tenemos 10.800 barriles y una presión de 2.640. Que ya sabíamos, ¿no? Que esa era la primera pregunta. Y por último tenemos la de 500. Vamos a reducir a 8.500 barriles y nuestra presión va a ir aumentando a 2.000, casi 3.000. La presión de fondo fluyente. Podemos verla en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica, nuestra curva IPR. Y esta es nuestra curva BLP de 125, esta de 250 y esta es nuestra curva de BLP de 500. ¿No? Entonces, ahí tenemos nuestras tres gráficas. Finalizamos. Ponemos My. Nos vamos a la siguiente pregunta, que la siguiente pregunta nos dice generar la curva de desempeño de pozo. Entonces volvemos otra vez a hacer lo mismo. Continuamos. Aquí vamos a generar. Aquí le vamos a poner 50. Vamos a pedir 10 valores. Y vamos a aumentar a 140. Generamos. Y nos dan esta serie de valores. Continuamos. Calculamos. Vamos a aceptar. Y aquí. Para 50 va a producir 250. Y así vamos incrementando. Y podemos ver que en 1300 ya no va a producir.
ya no va a fluir. Y podemos verlo en forma gráfica, apretamos plus. Y aquí podemos ver nuestra curva de LP de 50 y así. Y esta de 1310 ya no hay flujo, porque ya no choca con la curva IPR. Bueno, ponemos finalizar. Bueno, lo que nos pedía era la curva, ¿no? Nos vamos a sensibilidad. Desempeño del pozo, nos vamos a sensibilidad. Aquí vamos a cambiar nuestra variable. Y aquí nos da la curva de desempeño de nuestro pozo. Bueno, ya contestaba la otra pregunta. Y nos dice que nuestro pozo no va a producir más de 12.200, más o menos nos sale hasta aquí, ¿no? Más de eso, mire, eso es lo máximo que puede producir nuestro pozo. Bien, finalizamos, ponemos mail y vamos a reponer nuestra última pregunta. Nuestra última pregunta nos dice exportar la curva BLP a un simulador numérico, ¿no? Entonces, nos vamos a BLP 3 variables. Aquí ponemos 250 libras. Agua es 0. Y aquí ponemos use select. Aquí generamos, ponemos stake. Y aquí ponemos vamos a poner 100 barriles, que no hay 20 valores. Y aquí que lo incremente de 800 en 800. Generamos. Y aquí nos da todo nuestro dato, ¿no? Todo lo que necesitamos. Aquí sobrepasa, ¿no? Lo que va a producir, porque nuestro pozo va a producir hasta aquí más o menos, 12.000, 12.200. Bien. Ponemos continuar. Aquí vamos a seleccionar. Aquí vamos a poner la primera vamos a poner corte de agua. Aquí el gas o el ratio. Esta y la tercera, la presión del primer nodo, ¿no? La presión de cabeza. Aquí vamos a generar y vamos a decir como no sabemos el pozo bien, vamos a poner el primer olor 0. Y aquí vamos a poner 90%. Aquí es lógico 10. Generamos y nos da todos los datos, ¿no? Aquí generamos igual, ponemos stake. Vamos a decir, a ver, que vamos a arrancar de 300. Aquí que no es 10 valores.
Y aquí lo incrementamos entre 1600, ¿no? Generamos. Y que nos dé más o menos 15.000, ¿no? Por último aquí, la presión del nodo, que nos dé más. Ponemos, vamos a poner 50 libras. Que nos dé 10 valores. Y lo vamos a ir incrementando entre 150. En 150. Generamos. Y continuamos. Calculamos. Bien, como aquí tenemos muchos los datos, va a tardar un poco. Aquí no va a tardar. Vamos a pausar un rato el video, a ver. Seguimos esperando. Va más de 3 minutos, 3 y medio. Vamos a llegar a 4 minutos, está muy lenta. Sigue calculando. Bien, tardó 3 minutos. 5 minutos, 5 minutos me tardó. Finalizó, en fin. Entonces, aquí podemos darle plug y nos salen todas nuestras gráficas, nuestras curvas BLP. También podemos ver unas cuantas nomás, como esta. Ponemos continuar. Igual no se puede ver bien, ¿no? Pero más o menos se ve la forma de ganchito que podemos tener. Ya. Bien. Vamos a finalizar una vez mostrada las curvas. Es, por si damos Spotlight, que es lo que nos pedía la pregunta, ¿no? Y apretamos el ICE, continuar. Nos va a pedir dónde ubicarla. Vamos al disco local D. Ponemos aquí, abrir, y aquí lo vamos a guardar. Vamos a poner, ¿qué nombre le ponemos? A ver. Se llame Pozo Petróleo.
Y guardamos. Y aquí no se puede ver, ¿no? Toda la curva. Y se la mostramos las curvas. Aquí la tenemos, ¿no? Aquí tenemos todos los valores. Aquí nos da toda nuestra curva. Todinga nos da la curva. Una por una. Entonces ya respondí a la última pregunta. Damos por finalizado. No se olviden de suscribirse y darle like.